Díaz. Juan, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto saludarte. A ver. ¿Eh? Mucho que no nos podemos conectar. Una disculpa a ti y a tu auditorio. No, 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 Juan, así son estas cosas y lo bueno es que ya estamos puestos. Aprecio mucho tu amabilidad, Juan. Juan, ¿qué pasa? ¿Qué? Has escrito algunos textos muy interesantes sobre la detención del general Cienfuegos. En general, ¿qué es lo que planteas? ¿Cómo ves las cosas a este momento, Juan Vélez Díaz? Es complicado. Realmente, si te dijera que es muy temprano para hacer cualquier tipo de conclusión o incluso especulación, ¿no? Como se ha hecho ahí. Me llama la atención en la prensa en la Ciudad de México, muchos colegas pues, que nunca han reporteado y que parecería que conocen a fondo estos temas, cuando en realidad la complejidad que implica la cobertura de Fuerzas Armadas te saca de cualquier ámbito informativo, en principio porque es un ente muy hermético, no cualquiera puede acceder. Eh, y sobre todo es un tema donde sí se necesita el contexto como parte fundamental para explicar cualquier suceso que pueda ocurrir, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues bueno, es muy importante hacer un análisis de lo que ocurrió durante la gestión de Salvador Cienfuegos Cepeda como secretario de la Defensa, pero también de las responsabilidades de mando territorial que tuvo como comandante de región en Jalisco y en Guerrero, y como comandante de zona en Jalisco, y como comandante de batallón en Jalisco. Entonces, y no llama la atención que precisamente las acusaciones son de operaciones en una zona militar como la 13 de Nayarit, cuya jurisdicción está en Jalisco. Entonces, es importante ese dato. ¿Por qué? Porque hay que analizarlo en frío. ¿Sí? En el ejército nadie se mueve por sí solo, hay una línea de mando muy férrea y finalmente las implicaciones que esto podría tener, pues sí, como lo dije, es un problema severo para, primero para la institución, la credibilidad de la institución, pero sobre todo para el Estado mexicano, Julio. Tú has escrito, Juan Vélez Díaz, que ha habido una especie de protección o fuero desde que los exsecretarios de la Defensa Nacional son incorporados como asesores del siguiente secretario de la Defensa Nacional. ¿Cómo va esto, Juan? Sí, fíjate que ese dato es un documento que tenemos en nuestro poder y salió a relucir en un juicio, que es un juicio, considero yo como hipótesis de trabajo, es el juicio por la operación conjunta a Chihuahua y quizá puede ser el único juicio militar de violaciones graves a los derechos humanos que podría llevar a Felipe Calderón ante la justicia mexicana. Y explico por qué. A ver. En la operación conjunta Chihuahua, que se realizó entre 2009 y 2010 en Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua, en Nuevo Casas Grandes y en Ojinaga, implicó una serie de violaciones graves a los derechos humanos. La historia que yo he investigado desde hace más de 10 años es la historia de la tercera compañía de infantería no encuadrada, ¿sí? Ahí los militares procesados, que está documentado, Julio, que fueron acusados con base en torturas y que la Fiscalía Militar armó un teatro al que llamó el Escuadrón o el no sé qué de la muerte, Sí, le algo decían el así. Escuadrón de la Muerte, así le Pues decían. para algo así se llamó, ¿no? O sea, cuando analizamos las evidencias y cuando vimos todas las investigaciones periciales, pues no hay nada, ¿no? Lo que sí encontramos fueron testimonios y pruebas de la CNDH de que los militares fueron torturados para inculparse. Incluso uno de ellos quedó muy mal de sus facultades mentales, e hicimos un par de trabajos sobre cómo cuando fue liberado, él tuvo problemas en un cuartel allá en Coahuila y bueno, este soldado pues, fue recluido en el área psiquiátrica y cuando digo tuvo problemas es de que pues salió un día huyendo del batallón desnudo. Entonces, el problema de las repercusiones en la tortura en este caso es uno de los varios documentos que existen en el proceso por el caso Ojinaga. Hay un documento
que es a este al que me refiero, que uno de los oficiales del ejército solicita la comparecencia de Guillermo Galván Galván, ex secretario de la Defensa, durante el sexenio de Felipe Calderón. Galván se exime y dice que no puede comparecer porque él es un funcionario de alto nivel. ¿Y cuál es su cargo para ser funcionario de alto nivel? Es que es asesor del secretario Cienfuegos. Y el juez le pide, a ver, argumente usted, pruebe que usted es asesor, y saca a relucir ese documento que tenemos nosotros, que es un decreto que expidió Luis Echeverría a finales de 1976, por el cual el secretario de Defensa saliente se convertía en automático por decreto presidencial en asesor del secretario entrante. Esto lo hizo Echeverría para proteger al secretario de la Defensa de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. ¿Sí? Tú sabes, Julio, tú conoces mi obra, mi trabajo en investigaciones militares, y alguna parte de tu auditorio siempre tan informado y leído. Mi primer libro habla precisamente de lo ocurrido en Guerrero, contado desde el lado militar, ¿sí? Y todas las tropelías que hicieron los militares y con su comandante supremo, Luis Echeverría Álvarez. Entonces, con este antecedente histórico viene ese memorándum, y ese memorándum actúa como un fuero, ¿sí? Como un fuero para los exsecretarios de la Defensa. Entonces no los puede tocar ninguna autoridad judicial, y en el caso documentado de Galván, pues ni siquiera pueden solicitar que comparezcan en un juicio tan importante para la cuestión de la transparencia y de la operatividad en labores de narcotráfico de las Fuerzas Armadas, como es el juicio por la Operación Conjunta Chihuahua, Julio. Deberíamos suponer que el general Salvador Cienfuegos, mediante este decreto, en automático habría sido asesor del actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. A lo mejor no se escuchó, Luis. Ahí estás. Sí. ¿Me escuchas, Juan? Ahí estoy. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. No sé si... Sí, yo a ti te escucho bien. Escucho. Sí. Te preguntaba si merced a ese decreto... muy bien. No. ¿Sí escuchaste mi pregunta? No. No. Te decía que si en virtud de ese decreto firmado por Luis Echeverría, el anterior secretario Cienfuegos sería en automático asesor del actual secretario Luis Crescencio Sandoval. Sí, en automático pasa a ser asesor del secretario entrante, ¿no? Igual, no es el único. En términos prácticos, varios exsecretarios de la Defensa, aunque no propiamente hacen labores de asesoría, sí aparecerían en algunos casos, hasta el sexenio pasado, como ocurrió con el general Galván, como asesores con una nómina, ¿no? En este caso, con un salario. El caso del general Galván, como se documentó, como te digo, en estas audiencias en el sexenio pasado. Actualmente, lo que va a este sexenio, yo no tengo ninguna evidencia para decir de que Cienfuegos haya estado cobrando como asesor. Lo que sí es que ese documento lo ampara como asesor, ¿sí?, del actual secretario, ¿sí? Porque es en automático, eso es un decreto que se asume como tal. Hay una evidencia que sí podemos asegurar por fuentes militares, y me tocó verlo. El secretario Cienfuegos sí tiene escolta del Estado Mayor, ¿sí? Por su rango precisamente que tuvo. Él tiene escolta y seguridad militar, tanto tenía en su casa como en sus movimientos dentro del país, ¿sí? También he leído, Juan Vélez Díaz, lo que has publicado acerca de la ruptura de este pacto interno y de cómo la predominancia hoy del arma de caballería sobre la de infantería también implica grupismos, facciones y eventuales revanchas. ¿Qué haces? ¿Cómo va este tema, Juan? Sí, es muy interesante eso, porque eso es precisamente parte del trabajo metodológico cuando trabajas en las Fuerzas Armadas, ¿no? Las camarillas, los grupos de poder que se hacen al interior del colegio militar y sobre todo en la Escuela Superior de Guerra, implica que muchas antigüedades, como le llaman a las generaciones, tengan ese tipo de vínculos, ¿no? Y sobre todo, esos son vínculos que se fortalecen al pertenecer a la misma arma. En el caso del actual secretario, sus más allegados,
son del arma de caballería, empezando por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general Homero Bazán, y el que fue subsecretario hasta hace unos meses, que ya pasó a retiro, son gente que son del arma de caballería. El general retirado Gaitán, que fue el que lanzó el discurso el año pasado, y que ahí algunos asesores del presidente López Obrador se les pararon los pelos de punta, que decían que era un golpe de Estado, que estaba llamando una rebelión, o sea, una tontería. El general Gaitán es del arma de caballería. Entonces, pero ¿esto qué quiere decir? Esto ya no tiene razón de ser. O sea, lo tuvo en su momento en los años 80, cuando la confrontación entre el grupo de Rivielo Bazán, secretario de la Defensa, con Carlos Salinas, y el grupo de Juan Arévalo Gardoqui, caballería, secretario de la Defensa, con Miguel de la Madrid. Digamos que fue el último episodio. Ahora, pues bueno, son los celos, el roce normal, pero el general Sandoval es un hombre muy profesional, muy probo, y tiene entre sus mejores colaboradores a oficiales del arma de infantería, empezando por el mismo subsecretario, que es un general contemporáneo del general Sandoval, el general George Follen van Liesum. Es un hombre que en su carrera militar tiene una currícula intachable, y él es del arma de infantería. Digamos que ahí pues no tiene justificación. Lo que yo mencionaba era un poco en el contexto histórico de cómo se habían dado en otro tiempo esos choques. Ahora, y lo digo en esa columna, pues no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque finalmente esto implica que el general Sandoval y la plana mayor definitivamente es cuestión de tiempo, si no es que ya en varias cosas lo han hecho, es marcar distancia, ¿no? Marcar distancia de lo que fue la anterior administración por muchas cosas, y es un procedimiento normal que hacen todos los secretarios, ¿sí? Es algo que hacen todos los secretarios porque pues forma parte de las cosas que ellos hacen una vez que asumen el mando. Es decir, pues tienen que tener el control y la absoluta disciplina militar al interior de las Fuerzas Armadas. Juan Vélez Díaz, este sábado la Organización Editorial Mexicana, con textos tuyos, con información que tú planteaste, entre otra parte del equipo, hizo un cuadernillo especial sobre el Culiacanazo, sobre el primer aniversario de la detención y luego liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán el Chapo. Ahí está, sí, el sol de Sinaloa, las cicatrices. Sí. ¿Qué es lo que...? Híjole, qué portada. ¿Cómo les fue? ¿Qué es lo que plantean? Lo preparamos. Nos fue muy bien. Afortunadamente, creo que la gente aquí en Sinaloa es muy cálida, muy acogedora, y el Sol de Sinaloa tiene su historia aquí de muchos años, ¿no? Creo que la recepción estuvo muy bien, sobre todo con la gente joven, Julio, que eso es importante. Los menores de 30 años, les estás hablando de cosas que muchas veces pues se hartan de conocer el qué, y nadie les explica el por qué ni el cómo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tiene que hacer, creo, la prensa escrita, ¿no? Rescatar los valores del periodismo e ir más allá de las redes sociales y de la información en tiempo real, y darles contexto a las nuevas generaciones, ¿no? Para que entiendan realmente la dimensión de un suceso como el que ocurrió hace un año, en distintas vertientes, no solamente la parte importantísima de las víctimas y de la vulnerabilidad que tenemos aquí, quienes vivimos aquí como sociedad, y que es un reflejo de lo que tenemos todos los mexicanos, en nuestra seguridad en Guerrero, en Baja California, en Michoacán, en la misma Ciudad de México, en el Estado de México, ¿no? O sea, cómo nos ha afectado la seguridad pública, este proceso de degradación de las instituciones, comenzando por las policías y siguiendo con los ministerios públicos, las fiscalías. Entonces, si hay un problema grave que tenemos arrastrando, y el Culiacanazo representa quizá ese cóctel donde puedes obtener bastantes hilos narrativos para explicar cada uno de estos problemas, ¿no? Desde la impunidad con la que se mueven los grupos armados aquí, hasta las fallas sistémicas en la investigación que lleva a la Procuración de Justicia. No hay nadie detenido por esos hechos. Un año después, que no sorprenda que no haya una carpeta sobre el caso,
y sobre todo que pues algo que es importantísimo, el análisis realmente de qué fue lo que falló y cómo falló en el caso de las fuerzas de seguridad encabezados por la naciente Guardia Nacional y por las Fuerzas Armadas. Yo planteo ahí en uno de los 3 textos sobre las fallas en el sistema de inteligencia y contrainteligencia para lanzar con esa falta de información una operación que resultó ser pues un acto fallido del sexenio de López Obrador, en donde pues quedó demostrado la vulnerabilidad, sí, del Estado mismo al fallar en una situación como la que se presentó hace un año, ¿no, Julio? Claro. Juan, errores de inteligencia y de contrainteligencia, en ese momento y en ese día, en el jueves negro, pero como tú dices, a un año de distancia no hay carpetas judiciales de investigación, no hay detenidos, no hay culpables, se cometieron no solo homicidios, sino daños a negocios, a personas que no tenían ninguna vinculación. Se secuestró a militares para tratar de intercambiarlos por el detenido. Y no hay nada, el Estado mexicano no ha hecho nada concreto y real de entonces a esta fecha, Juan. Así es que has dado en el clavo, Julio. Me parece que eso es bien importante, más allá de la retórica oficial, de no sé en qué transformación estemos, pero bueno, mientras no se sacuda el sistema de procuración de justicia en este país, las fiscalías, antes procuradurías, comenzando por la misma PGR, con juicios mediáticos tipo Lozoya, sin sentencias firmes y con toda la retórica y demagogia de llamar a una convocatoria para procurar justicia, realmente los problemas de fondo, en el caso concreto de la procuración de justicia, Julio, permanecen intocados, intocados. PRI, PAN es lo mismo en este momento. ¿Pruebas? El Culiacanazo. Más, ¿qué te gusta? Vamos al tema de Michoacán, los grupos paramilitares, vamos a Guerrero, los grupos armados allá civiles, las exigencias, o sea, parémonos en el estado de la república que tú quieras. Y, por ejemplo, ahorita este documental que acaban de estrenar sobre el caso de Maricel Escobedo es un ejemplo más del fracaso de la procuración de justicia de este país. Ojo, procuración de justicia, ¿sí? Una cosa son los ministerios públicos, la policía ministerial de investigación, antes policía judicial, y la consignación, o sea, la labor de investigación de los crímenes en este país no funciona, y no de ahorita, tiene más de 30 años, y esto es parte de la quiebra sistémica que existe en el Estado. O sea, la columna vertebral del Estado, que es la procuración de justicia, y después la impartición de justicia por parte del Poder Judicial, pues simple y sencillamente no funciona. Y ese es un problema gravísimo, Julio, porque enfoca realmente un aspecto de la crisis de Estado que tenemos en este país y que se ve reflejado ahora con la captura inédita, una sacudida de lo que es la detención del ex secretario de la Defensa en una corte estadounidense y todo lo que ello implica, Julio, ¿sí? Uh-huh. Es algo que hay que ir con tiento, hay que analizarlo desde la perspectiva geopolítica, hay que analizarlo desde la perspectiva de cómo las agencias han trabajado y han supeditado el trabajo policial que finalmente está, por todo el mundo lo sabe, corrompido en este país, ¿no? Sí, sí. Juan, pues muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu punto de vista, con tu experiencia. Apreciamos mucho tu trabajo. En lo personal aprecio mucho que estés como director del Sol de Culiacán, que vaya, que es una plaza emblemática y fundamental. Y bueno, como siempre, mi agradecimiento por tu participación, Juan Vélez Díaz. Hombre, Julio, gracias a ti y sobre todo gracias a tu auditorio, siempre bien informado, crítico y sobre todo muy participativo. Gracias y un saludo. Sale, Juan Vélez Díaz, muchas gracias.